Bien, en este vídeo vamos a estudiar los diferentes procesos termodinámicos a la luz del primer principio, que recuerden que la variación de energía interna es igual a la variación de calor suministrado menos el trabajo que realiza el gas. O si realizamos trabajo sobre el gas, lo comprimimos. Aquí en este caso cambiaría el signo. Digamos que la energía interna es el calor que le suministramos al gas más el trabajo, lo que lo comprimimos, lo que lo apretamos. Bien. Un proceso, los diferentes procesos los podemos agrupar en cuatro. El primero de todo sería el adiabático. El adiabático, por ejemplo, aquí tenemos un gas en un cilindro con un peso, y el adiabático, digamos que es un proceso que está aislado a la pérdida de calor. Es decir, delta de Q es cero. Aislado térmicamente. Esto es un proceso adiabático, aislado térmicamente. Bien. Entonces, si yo quito este peso, y esto es un aislante térmico que no deja entrar ni salir calor del gas, está totalmente cerrado, el gas va a empujar la tapa del pistón que tenemos aquí y se va a expandir. En este caso, debido a que la cantidad de calor es igual a cero, la variación de energía interna va a ser igual a menos el trabajo realizado por el gas, que en este caso, como va a ser un trabajo positivo, entonces, porque se va a expandir, digamos que la dirección de... Voy a coger otro rotulador que este no está pintando. La dirección va a ser hacia arriba y la fuerza que va a hacer el gas va a ser hacia arriba. El trabajo que hace el gas va a ser positivo, entonces al ser el trabajo positivo, la variación de energía interna va a ser negativa, en este caso en el adiabático. Claro, porque es que lo que va a pasar es que si no entra ni sale calor y el gas se expande, lo que hará es que va a disminuir su temperatura, porque se va a expandir, se va a enfriar el gas. ¿Vale? Este sería el proceso adiabático. Luego otro proceso interesante sería el proceso a volumen constante, que es un proceso que lo vamos a conseguir haciendo que el gas se encuentre totalmente cerrado en un compartimento, y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, calentarlo o enfriarlo. Entonces eso es lo que se va a llamar un proceso a volumen constante. Ese sería el proceso número 2. Sería volumen constante. Va a ser un proceso a volumen constante. Entonces, si yo tengo un gas cerrado en un recipiente, en este caso no está aislado térmicamente, pero tapado con una tapa rígida, y lo caliento o lo enfrío, le suministro calor, pues un proceso a volumen constante. Recuerden que el trabajo que hacía el gas era P por diferencial de V. Si V es constante, entonces el diferencial de V es 0, entonces el trabajo que va a realizar el gas va a ser 0, no va a realizar ningún trabajo. Entonces, en este caso, la variación de energía interna va a ser igual al calor. Es decir, si calentamos el gas encerrado, pues va a subir la temperatura, y si enfriamos el gas encerrado, pues va a disminuir la temperatura. ¿Va a aumentar la energía interna o va a disminuir la energía interna? Hay otro tipo de procesos interesantes que son los procesos cíclicos en termodinámica, que son aquellos que hacen, como su nombre indica, un ciclo. Es decir, por ejemplo, si yo en un diagrama P por V, presión-volumen de un gas, parto de un estado inicial, voy a un estado final y luego vuelvo al inicial, el primer principio dice que no ha habido variación de la energía interna. La energía interna ha sido cero por el primer principio de la termodinámica, y si eso sucede,
si voy al primer principio, me voy a encontrar que van a ser procesos donde el trabajo que realiza el gas va a ser igual a la variación de calor que se ha suministrado al gas. ¿De acuerdo? Va a ser el proceso cíclico. Y por último, hay un tipo de procesos también interesantes que se llaman de expansión libre de un gas que... Bien, lo vamos a poner aquí ahora, el dibujo. Pero es importante un pequeño detalle, que es que en la expansión libre el gas que se expande no puede hacer ningún trabajo, no puede tener ninguna resistencia, entonces tiene que encontrarse con un resistencia nula, es decir, con un vacío, por ejemplo. Este sería el cuarto, sería la expansión libre. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un sistema aislado térmicamente así, esto es un aislante térmico y entonces a la izquierda tengo aquí un sistema que me permite pues tener dos compartimentos. Aquí tengo el vacío y aquí tengo un gas encerrado. Entonces fíjense que si yo quito la tapa que une los dos recipientes, el gas va a expandirse de una manera natural, va a llenar todo el recipiente y aquí no va a encontrar ninguna resistencia porque está el vacío, entonces no va a realizar trabajo. Entonces fíjense que en este caso no va a realizar trabajo y como además todo este sistema es un aislante térmico, esto digamos que la expansión libre es un caso particular del adiabático, porque aquí también vamos a tener, la cantidad de calor que entra o sale va a ser cero, porque está totalmente aislado térmicamente. También me voy a encontrar con que la variación de calor va a ser cero, y por tanto, según el primer principio, la variación de energía interna también va a ser cero. Este sería ya el cuarto proceso asociado a la primera ley. ¿Vale?